El alcance de la tesis tiene que ver con varias dimensiones. El alcance espacial, si voy a tratar el tema en un ámbito local pequeño o de toda una comuna o distrito de una ciudad, en toda la ciudad o en un área metropolitana o en una región o en el país o en un conjunto de países, un continente o a nivel global del planeta. Entonces el alcance espacial es muy importante definirlo, porque los resultados de una tesis pueden tener aplicación en entornos urbanos o entornos regionales o entornos nacionales. También debo definir el alcance a nivel temporal. Los análisis que yo voy a realizar son lo que está sucediendo en este momento y para predecir el futuro y hasta cuándo se pueden sostener o defender esas proyecciones, hasta qué tanto tiempo hacia adelante son válidas, o si el análisis es retrospectivo, si voy a hacer un análisis ex ante, o sea, cómo era antes, o ex post, cómo era después o cómo será después, o voy a hacer una comparación de un antes y un después para hacer una evaluación de los impactos que ha tenido una medida, una política, la implantación de un nuevo sistema, etc. Entonces yo tengo que fijar, además de lo espacial, lo temporal. Si me voy a mover en una dimensión de tiempo antes y después, si solamente voy a hacer un análisis histórico de un periodo de tiempo anterior, si voy a hacer un análisis de proyección, de prognosis a futuro, o si solamente me voy a centrar en el momento actual. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último, el alcance también se refiere a la complejidad. ¿Qué tan profundo voy a ahondar en ese problema? ¿Qué tantas variables voy a incluir? Por ejemplo, había comentado que uno podía analizar en la elección de un modo de transporte aspectos como la comodidad, la seguridad, la fiabilidad o confianza que se tiene en el tiempo de viaje de ese modo, en el tema de la tarifa, en el tema de el impacto ambiental. Entonces la tesis debe concretarse en pocas variables y en variables que realmente incidan o sean relevantes, aunque la hipótesis es demostrar si muchas veces esa variable influye o no en lo que estoy analizando. Pero si yo me introduzco en un tema es porque tengo la sospecha de que esa variable es importante, es relevante para el problema que estoy analizando. Entonces la complejidad se refiere a ese número de aspectos que voy a tratar en mi tesis, a ese número de variables, y debo acotarlas porque los temas pueden ser infinitos y a veces no se agotan y no se pueden abarcar todos en una sola tesis. Entonces debo tratar de buscar aquellas variables que poco se han estudiado o que poco se han analizado. Ahí es importante mencionar que hay una diferencia entre una tesis de maestría y una tesis de doctorado. La tesis de doctorado va a construir una nueva metodología, un nuevo modelo en algo que no se ha explorado a nivel de todo el planeta. Tiene que ser un aporte original a la ciencia, que esté en la punta del conocimiento y que nadie lo haya tratado de la manera como yo lo voy a tratar. En cambio, una tesis de maestría, sin quitarle méritos, utiliza ya metodologías conocidas o más o menos conocidas que yo las puedo modificar, adaptar a un entorno o a unas condiciones y aplicar esas metodologías ya existentes, esos modelos ya existentes, a un caso particular, a una ciudad, a una pequeña variación que de acuerdo al grado de avance de esa variación se podría convertir en una tesis doctoral, pero no es su pretensión inicial. Entonces es muy importante que nos situemos en el alcance para saber hasta dónde va a llegar nuestro trabajo, porque de eso van a depender los recursos necesarios en dinero, en tiempo, en personal
en recursos bibliográficos y en nivel de esfuerzo para producir algo realmente novedoso. Entonces, si nos referimos a tesis de maestría, es simplemente una adaptación de una metodología conocida o una variación pequeña de una metodología conocida, siguiendo un lineamiento ya existente producido por tesis doctorales previas.